o equipo de trabajo. Alejar también a los terceros o personas que no están involucradas en el desarrollo de los trabajos, eh, alejándolos a ellos de los riesgos propios de los trabajos que se van a realizar, ¿no? Normalmente una persona que no está considerada entre la planificación del trabajo no tiene el mismo entrenamiento o no está consciente de los trabajos que se van a realizar, entonces se está exponiendo a riesgos de manera innecesaria, ¿no? Eso es básicamente lo que buscamos hacer con la señalización y limitación del área de trabajo. Ahora, obviamente los casos que vamos a ver es cuando utilizamos un vehículo pesado, un camión, liniero o pluma, o canasta, perdón, para realizar los trabajos, la señalización del mismo debe de incluir al menos 2 rollos de cinta de precaución en color amarillo, 2 rollos de cinta roja de peligro, 8 conos con doble cinta reflectiva, que esa sería la cantidad mínima, ¿verdad? Entonces, eso estamos pensando también solamente en el camión. Si la cuadrilla se separa, la otra porción del equipo también tendría que tener conos para señalizar su lugar donde van a trabajar, ¿verdad? Eso es muy común también, que de repente el camión se queda sobre el asfalto y de repente alguna parte de la cuadrilla ingresa o se aleja del camión para realizar algún otro tipo de actividades, ¿verdad? Ellos también tendrían que disponer de conos en suficiente cantidad para señalizar y limitar el lugar donde van a trabajar también. También podemos utilizar torretas, perdón, el camión como tal debe disponer de torretas o tamaleras frontales y traseras, ¿verdad? Eso nuevamente, eso incluso está remarcado en el reglamento de tránsito. El transporte pesado debe tener eh, luces de galío, dicen ahí, o galibo, perdón, o estroboscópicas adelante y en la parte trasera del vehículo. Entonces ahí, acatando a esa misma instrucción, se hace aquí eh, perdón, me está informando que no se logra la presentación. Voy a colocarla nuevamente a ver si confirman si se puede observar ahí, por favor. Sí, se logra, gracias. Estamos, perdón. Eh, bueno, estábamos presentando ya cómo se debe hacer la señalización con los vehículos pesados, con los camiones principalmente. Y la necesidad, tanto, no solo técnica establecida por el Departamento CISEP de Guatemala, sino también por eh, temas, condiciones legales en cuanto al reglamento de tránsito de Guatemala, que los vehículos pesados deben disponer de torretas o tamaleras en la parte frontal y trasera, ¿verdad? La luz estroboscópica que podemos observar en los camiones que también realizan trabajos para el PN Guatemala. Es parte de la señalización del camión. Ahora, si consideramos la señalización de vehículos livianos, aquí cambian las situaciones, principalmente porque el vehículo es más pequeño. Solamente necesitamos 2 conos y pueden ser retráctiles. Ahí vemos un pequeño ejemplo. Y disponer de un rollo de cinta de precaución color amarillo y un rollo de cinta rojo de peligro, perdón. Adicional a esto, también cabe la salvedad que también por comodidad o por no generar residuos, podemos cambiar la cinta por cadenas plásticas del color que corresponde, ¿verdad? Si es específicamente para delimitar el área y no hay riesgo eléctrico, pues usamos la cinta o cadena de color amarillo. Y si específicamente estamos señalizando y limitando los lugares donde hay riesgo eléctrico, normalmente, y lo más común sería eh, cuando se instalan puestas a tierra y señalizamos la valla como tal, tiene que ser una cinta o una cadena de color rojo, ¿no? Ahí no hay mucha más complicación. Ahora, ¿cómo deberíamos de realizar una señalización en vía pública, en una calle?
Aquí vemos un ejemplo de una calle que tiene solamente una vía, es decir, tiene dos carriles, ambos carriles van en sentido de izquierda a derecha, ¿no? Primero, debemos de disponer de rótulos donde se indiquen, ya lo vimos que nos explicó Walter, un rótulo color naranja, que esa es una señal de tránsito establecida legalmente, también de hecho, que puede ser inicio de obra o hombres trabajando, ¿verdad? Eso sería lo más común. Se disponer eh, unos metros antes de iniciar el trabajo. Aquí en la imagen no nos especifica realmente qué distancias, eso queda al criterio y la comodidad del equipo que está trabajando. Lo vemos aquí en la imagen, en el lado izquierdo, en la parte inferior de la pantalla. Ahí hay un pequeño triángulo con un hombre trabajando. Esa sección que le sigue al rótulo es la zona de advertencia. Posterior, donde empezamos a colocar los conos, que sería lo que vemos en la línea punteada color azul. Empezamos a colocar los conos y la cinta. El, desde el extremo o el andén de la carretera o de la vía hacia el centro de la calle, buscando abarcar todo el espacio que necesitamos para hacer el trabajo, y principalmente los vehículos. Esa, a ese espacio donde los conos quedan de forma diagonal, le vamos a llamar longitud de transición o zona de transición, ¿verdad? Eso también depende del espacio que tengamos para señalizar, y entre más espacio tengamos para señalizar, pues tenemos un colchón más amplio de seguridad. Posteriormente, la señalización, donde la línea, la cinta amarilla y los conos ya quedan de forma paralela a la zona de trabajo, a esa le vamos a llamar zona de seguridad, que es lo que vemos, sería la tercera zona que vemos aquí identificada, que es donde ya están también la zona de trabajo, ¿verdad? Ese es el espacio que podemos disponer para realizar los trabajos. Y la zona de fin de trabajos eh, es también una diagonal, tratamos de realizar una diagonal desde el centro de la calle o de la pista o el carril hacia la andén, la orilla o la banqueta de la calle, ¿no? Esto claramente funciona de esta manera cuando solo tenemos un sentido. Ahora, si la pista, la calle resultara ser doble vía, pues realmente no tenemos una zona de fin de trabajos, sino que tendríamos dos zonas de transición, una del lado izquierdo y una al lado derecho. Es decir, una al lado de la vía y una del lado contrario de la vía, ¿verdad? Eso debe depender también del lugar donde estemos trabajando. También hay que considerarlo, si estamos trabajando en curvas, ahí tendremos que la zona de transición y de advertencia deben ser más amplias, ¿verdad? Eh, lo que tratamos también es informar a los otros vehículos que circulan en la vía sobre la interrupción en la continuidad de la vía, y que puedan provocar un accidente, ¿verdad? Eso es lo que se busca con esta forma de señalizar, ¿verdad? Ahora, como práctica, les agradecería. eh, este tema es bastante sencillo. Aquí les voy a mostrar unas imágenes y ustedes me dirán qué situaciones ven que necesitan mejorar las personas que están trabajando en la fotografía que vemos. Por el momento vemos un camión liniero dispuesto a un costado de la calle y ha colocado unos conos. ¿Verdad? Si alguien pudiera en el chat, o si se le complica en el chat, de repente también le puedo activar el micrófono para que pueda participar e indicarnos qué es, qué oportunidades de mejora se logran observar ahí, lo que ustedes consideren, el espacio, el orden, eh, etcétera, ¿no? Si alguien fuera amable a participar. Ética nos dice el orden de la señalización. Sí, vemos que los conos están dispuestos en una parte, la zona de trabajo sí está bien delimitada, pero la zona de transición pues está un poco desordenada y no es muy clara, ¿verdad? No sigue una línea recta. Eso podríamos mejorarlo. Gracias ahí por el comentario.
El estado de los conos, ¿no se les ocurre a ustedes que podríamos mejorarlo también? Vimos que en la descripción de los elementos que utilizamos para realizar una correcta delimitación, eh, exacto, reflectivo, ¿verdad? De los conos, lo que me refería, justamente. Vemos 9 conos, todo lo contrario, al menos en cantidad, está bien. Lo que está mejorable es que no tienen reflectivos. Y también nos comenta, eso nos comenta Sisoma, no sé de qué empresa será. Energética también nos comenta la misma situación. Y Joshua Rashon dice que no hay cinta de señalizar, ¿verdad? Eso creo que sería lo que primero vamos a identificar. Servicios AM también nos indica lo mismo, no cuenta con cinta, ¿verdad? Ellos deberían de colocar una cinta amarilla en, digámoslo de cierta manera, enlazando los conos, o cadena, ahí es lo que dispongan, ¿verdad? Ahí lo que les facilite. Eh, Creo que ahí eso sería básicamente las mejoras que podemos implementar. Y gracias ahí por los comentarios a todos. La siguiente situación es un trabajo de control de vegetación. Tenemos, ASAP nos comenta, dice que en varios puntos de trabajo no se puede colocar la zona de transición. Eso pensaría yo que normalmente es si estamos trabajando cerca de una esquina o de una curva. ¿Verdad? Ahí lo que de modo general lo que tenemos que hacer es ampliar la zona de transición. Lo importante es que los otros vehículos que transitan tengan tiempo y tengan tiempo para identificar el trabajo, y no impactar en la parte trasera del equipo, digamos, o del vehículo, o de las personas que están trabajando, y también tengan tiempo para realizar un cambio de carril. La zona de transición tiene que ser delimitada con una cinta de precaución, la de color amarillo, ¿no? Rojo o peligro, normalmente vamos a utilizar solamente para lugares donde tenemos identificado puntualmente un riesgo eléctrico o un peligro como tal, ¿verdad? Bueno, ya un riesgo como tal sería básicamente el riesgo eléctrico. Ya, pues así por los comentarios. Regresando a la imagen que estamos mostrando en este momento, eh, ¿qué consideran que puede mejorar o consideran ustedes que está todo mejor? Todo está bien. Es una cuadrilla que está realizando un trabajo de control de vegetación. Alguien quisiera energética. Es el mismo el trabajo que ustedes realizan. De repente pudieran comentarnos, ya vi que estaban comentando hace recientemente, de repente podrían dar sus opiniones respecto a la señalización que vemos en esta imagen. ¿Mejorarían algo? ¿Creen que ahí estamos bien? Bueno, yo creo básicamente ellos han colocado cinta de precaución, color amarillo. Estamos bien, creo que tienen suficiente espacio. eh, Al menos al inicio del trabajo tenían suficiente espacio, pero ya vemos que ellos por la caída de las ramas, en las hojas, los materiales y los desechos producto del trabajo que están realizando, está saliendo del lugar de trabajo. Verán, les falta aplicar orden y limpieza, gracias Máximo Pérez. Eh, con este trabajo es un poco complicada la, al instante tener ordenado y limpio, ¿verdad? Porque se genera mucha suciedad por la misma naturaleza del trabajo. Pero digamos, es lo que tendríamos que trabajar con ellos un poco, respetar el lugar de trabajo, ¿verdad? Si ellos hasta ahí señalizaron es porque ahí van a estar. Fuera de eso no debería haber ningún material, ningún desecho de los trabajos que están realizando. Y les falta cinta reflectiva a los conos. Eso es lo que yo logro observar acá, ¿verdad? Necesitarían más amplitud en la zona de trabajo que han señalizado, delimitada, y el mantenimiento de los conos también, ¿verdad?
les faltan algunas cintas reflectivas. Vamos a la siguiente imagen. Tenemos una cuadrilla que está trabajando, eh, bueno, yo cuento dos vehículos, dos camiones linieros, que están impactando un poste, por lo que logro observar ahí, y han colocado conos señalizando el área de trabajo y la zona de transición. ¿Qué consideran ustedes que podemos mejorar ahí? Otra vez, no hay cinta de limitación del área de trabajo, que tendría que ser la cinta amarilla o cadena de color amarillo, ¿verdad? Los conos también, algunos, incluso parece el cuarto cono que miramos ahí, parece que está quebrado, no se mira que esté completo el cono. Y veo varios conos que no tienen las dos cintas de color, de cinta reflectiva, perdón. Entonces sería un poco la gestión del mantenimiento de también sus elementos de señalización. Esta otra situación, esta otra imagen también yo pensaría que es una cuadrilla de mantenimiento de alumbrado público, pero tiene canasta, pero el vehículo es bastante más pequeño. ¿Ustedes qué consideran ahí? Veo conos, veo cuatro conos, al menos en la imagen se logra ver solamente cuatro conos, tienen un espacio, diría, adecuado según el tamaño de la calle y el espacio que ellos necesiten para trabajar. Eh, Falta la cinta nuevamente, ¿verdad? Esto está resultando ser algo común para todas estas imágenes que vamos a ver. Exacto, justo. José Martínez, gracias ahí por tu comentario. La cinta es lo que les está faltando a ellos también, ¿verdad? De hecho, los conos se miran bastante nuevos, en muy buen estado, pero se les ha olvidado colocar la cinta. Es una situación que esperemos a ustedes no les suceda, ¿verdad? Ahora que ya están conociendo un poco más de cómo se debe señalizar y delimitar en hora de trabajo. Lo que nos comentaba Asaf, creo que esto podría ser un ejemplo de lo que ellos nos comentaban. En varios puntos de la zona de transición es complicada. Yo diría, no es que no se pueda poner o no se pueda colocar, simplemente es un poco más compleja la solución, ¿no? Vemos una cuadrilla trabajando en una curva, y el poste está en el borde externo de la curva y el camión lo han dispuesto a, a un lado en cercanías del poste. Vemos las personas ahí trabajando. Señalización, delimitación del área, casi nulo, ¿verdad? Al menos en esta imagen. Entonces estamos considerando muy poco la imagen a la hora de abarcar muy poco espacio, pero solamente hay un cono, no hay cinta, y el único cono que observamos no tiene reflectivo, ¿verdad? Y de hecho ya está casi negro. Difícil que sirva para alertar a otras personas, a otros vehículos que circulan en el área y que con tiempo puedan evitar el colisionar con el equipo que está realizando el trabajo. Bueno, aquí hay varias cosas que podemos platicar. La zona de transición, cómo la están realizando. Habría que ampliarla bastante por ser curva, como les comento. Eh, Probablemente dispongan de muy pocos conos. Eso también es una situación que deberían de haber planificado con antelación. Disponer de más conos. Cinta o cadenas, ¿verdad? Si no está trabajando, sí, gracias ahí a SAF, tengo por la consulta. Y cuando un camión no está trabajando y se parquea cerca de la zona de trabajo y está señalizado con conos, se le debería delimitar también con cinta de precaución. Sí, de hecho, aunque digamos, se consideraría una zona, parte de la zona de trabajo, aunque el vehículo esté solamente detenido ahí a un costado. Eh, Principalmente porque lo que buscamos es que las personas no se acercan al transporte, ¿no? Pueden, por curiosidad, maniobrar o manipular algo del vehículo y accidentarse, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Que personas ajenas al trabajo no tengan cómo involucrarse con cualquiera de los elementos que disponemos para realizar el trabajo, ¿no? Sea que estén en almacenamiento, digamos, temporal o estén en uso como tal. Ahí la última imagen, vemos un camión liniero también colocado
Sería en la viniendo, respetando la vía en que el camión viene, está colocado al lado izquierdo, a mano izquierda, junto al poste donde se están realizando los trabajos. Vemos que han colocado 5 conos, ¿verdad? Varios de ellos están quebrados, al parecer no se mira un cono continuo, un cono truncado o partido, no tienen cinta reflectiva en ninguno de los conos que se logra ver. De hecho, hay uno que ya no es naranja, pensaría que es de color amarillo o blanco, está de plano por la exposición al sol, ¿verdad? Y no hay una zona de transición ni una zona de fin de trabajo, o sea, ahí solo creo que logramos observar la zona de trabajo, ¿verdad? Que es la que está paralela al donde se está realizando las actividades. ¿Verdad? Varias situaciones que podemos mejorar en este trabajo en respecto a la delimitación y señalización del área de trabajo. Entonces, este tema, como les digo, es bastante básico y sencillo. Lo hemos terminado. Igual, si tienen dudas o comentarios, pueden agregarlas o escribirlas en el chat nuevamente y en el espacio de PIR, que significa preguntas y respuestas. Podemos dar seguimiento a un mismo tema sin abarcar otros espacios, digamos. Podemos don Rolando Fuentes nos comenta, nos consulta, ¿se han tenido fatalidades por un vehículo que impacte con rebasar la zona de seguridad? Eh, yo no estaba trabajando aún en empresa eléctrica cuando sucedió, entiendo que hubo un accidente que se registró en un proyecto de Trelec, un camión que estaba ingresando a una subestación, deja una parte por fuera de la subestación y un vehículo venía transitando a exceso de velocidad y a- creo que también había evidencia de que del piloto y los habitantes, los pasajeros del vehículo venían bajo efectos de alcohol y drogas, o de alcohol, pensaría, fueron a impactar contra el camión, porque no existió nunca una señalización. El camión estaba detenido esperando el ingreso, eso es cierto, pero sí son situaciones que pueden suceder y que tratamos de minimizar mediante la implementación de estas técnicas que acabamos de ver ahorita. Entonces, todo está en lo posible, ¿no? En Guatemala no hay una cultura vial como tal, eh, todos están con prisa. Aquí es predominante la ley del más vivo, como dicen en mi pueblo. Y eso puede provocar accidentes. Y nosotros, toda vez exista la probabilidad o posibilidad de que exista el accidente, pues tenemos que implementar los controles para mitigar la probabilidad de la ocurrencia, ¿no? Máximo Pérez dice, ingeniero, yo vi que la escalera no está bien puesta y no está amarrada. Sí, eso, digamos, son otros temas que también hablando de trabajos en alturas podríamos considerar. Eh, Ahora, por el tema que estamos tratando, nos centramos solamente en la señalización. Creo que hay varios temas que podría mejorar la cuadrilla que vimos en la última imagen. Gracias ahí por los comentarios. Estuardo Gómez dice, en muchas ocasiones no se pone cinta amarilla porque muchas veces hay viento y bota los conos hacia los carriles. En todo caso, eso es mejor la cadena. Sí, digamos, yo estaba en campo, creo que hay formas de cómo eh, gestionar eso mismo, que el viento que bote los conos. Yo, una cuadrilla con la que yo trabajaba, normalmente lo que se hacía era colocarle piedras, ponerle pesos a los conos para que no se cayeran y tensar la cinta para que entre todos los conos se sostuvieran uno a los otros. Entonces, básicamente son los conos que están a los extremos, son los que necesitan asirse de mejor manera al suelo. De ahí los demás se sostienen por la cinta. Gracias ahí por los comentarios. Y, bueno, vamos a pasar al siguiente módulo también, para tratar de respetar el espacio que tenían en su agenda para esta charla. Y bueno, de cualquier manera, pueden siempre seguir colocando sus preguntas o comentarios en el chat
y le vamos a ir dando tratamiento a las consultas que tengan. Bueno, el siguiente módulo, también lo voy a exponer yo, es la inducción de trabajos e ingresos o estaciones eléctricas. Esto principalmente es para trabajos de construcción y mantenimiento de subestaciones, es cierto, de Trelec, pero también como en mantenimiento y construcción de líneas, hay situaciones en las que el trabajo inicia o ocurre dentro de la subestación. Entonces, para esto hay protocolos no son los mismos para trabajar propiamente en la línea de distribución fuera de la subestación. Aquí, de manera básica, necesitamos un permiso del, eh, no del COI, sino bueno, del COI necesitamos por realizar trabajos en la red, pero también necesitamos un permiso del COA. El COA es el Centro de Atención de Emergencias. Y básicamente los vamos a ver representados por la agente de seguridad que va a estar en la entrada de la subestación, ¿verdad? Con anticipación, también el encargado del proyecto tiene que notificar con nombre, DPI, las personas que van a ingresar, equipos y herramientas también que van a utilizar durante el trabajo. Entonces, los objetivos de este módulo principalmente es informar a los trabajadores las características principales del lugar de trabajo, identificar los peligros relacionados dentro de una subestación eléctrica, evaluar los riesgos críticos asociados al trabajar en instalaciones de alta tensión y, por último, aplicar las medidas de control para estos riesgos. Las áreas de trabajo presentan un alto riesgo de accidentes graves a las personas si no se respetan en forma rigurosa los estándares de trabajo seguro que aplica el Grupo EPM Guatemala durante el desarrollo de sus actividades, ¿no? Haciendo también énfasis en el cumplimiento legal que aplica a los trabajos que se realizan dentro de nuestra estación, riesgos y demás, podemos hablar primeramente de listar la Constitución Política de Guatemala, el Código de Trabajo, puntualmente, y ampliaríamos en cuanto al Acuerdo Gubernativo 229 del 2014, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y sus reformas, el Acuerdo Gubernativo 33 del 2016 y el 57 del 2022. ¿Está? De hecho, el 57 del 2022 es el que tiene más importancia o ampliaron algunos temas de seguridad eléctrica. Por ejemplo, el uso de PP obligatorio dieléctrico y al disponer al menos dos niveles de protección eh, dieléctrica. Y también establece, estoy seguro si desde el 2016 ya hay un artículo, el 302, dice que no se pueden realizar trabajos en descargo si hay una estructura que mantiene un circuito energizado. Es decir, cuando hay dos circuitos y se pretende trabajar de forma como descargo, uno de los dos circuitos no está permitido legalmente. Ambos tendrían que estar desenergizados. Ese trabajo se tiene que considerar como un trabajo en tensión, ¿no? El Código de Salud también lo usamos como referencia. La ley del reglamento de tránsito y los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Es importante reconocer que Tele, como parte del grupo EPM Guatemala, cumple con la política CISO de la corporación y los 12 principios de seguridad en todas las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Eso también aplica para la ejecución de estos proyectos. Eso ya lo vimos también en los módulos anteriores. Ahora, puntualmente, ¿qué es una subestación eléctrica? Para entender cómo funciona, al menos desde el tema de seguridad industrial. Una subestación eléctrica es un conjunto de instalaciones y equipos de alta, media e incluso baja tensión, distribuidos en recintos o patios que tienen por objeto recibir y enviar energía eléctrica por líneas de transmisión o transporte, o modificar los voltajes de energía mediante el uso de transformadores, ¿verdad? Ahí vemos Trelec tiene subestaciones de 240 voltios, 79, y muchas salidas de 13.8 kilovoltios, ¿no?
Normalmente es lo que vamos a ver en las subestaciones. Algunos servirán solamente de switcheo, servirán para mantener rectificar el voltaje. Eh, Vamos a ver subestaciones que de repente en la entrada son de 69 kV y la salida también es de 69 kV. Esa subestación no sirve como elevadora o relevadora de voltaje. Normalmente lo que va a hacer es rectificar la, la onda del voltaje debido a la distancia en la que transporta la energía, ¿no? Esos son aspectos un poco más técnicos que haríamos que consultar con Trelec y por qué, la gestión técnica, por qué se diseñan de esa manera. Básicamente, eso es una subestación eléctrica. Para Trelec existen dos tipos de subestaciones eléctricas. Una es, y depende del modo que se aísla la energía, o sea, energía eléctrica hacia el ambiente o hacia los alrededores. El primero y más común es la subestación aislada por aire, lo vamos a agregar como AIS, y la subestación eléctrica aislada por gas, que serían las GIS. ¿Verdad? Básicamente se pueden identificar estas por la construcción. ¿Verdad? La mayoría de subestaciones que vamos a ver en Trelec, son como la que se muestra en la imagen ahora, que tiene una celosía, una estructura metálica, disponiendo los equipos, CTs, PTs, el transformador en la base, normalmente, y todas las salidas, las barras, templas y todas las salidas y entradas que alimentan a la subestación las vamos a ver colocadas sobre la estructura. ¿No? Bueno, también vamos a ver los seccionadores, eh, son los seccionadores mecánicos y los interruptores que, a pesar de que el interruptor está aislado por gas, por SF6, por la disposición de esta subestación, eh, consideramos que se considera esta subestación aislada por aire, ¿no? A pesar de que el interruptor tenga gas en su interior, pero eso sirve para ahogar el arco que se pueda provocar por la activación del interruptor. Dice que las subestaciones AIS o Air Insulated Substation en inglés son tradicionalmente las más utilizadas. Estas son aquellas donde los equipos, aparejos y cables se encuentran por aire. Aquí por esta razón cada dispositivo se encuentra de manera individual y separado al resto. Bueno, normalmente respetando las distancias de acercamiento y de construcción. Muy importante no acercarse a las estructuras de equipos y líneas energizadas. Eso es sabido por todos, de respetar en todo momento las distancias de seguridad. Para trabajar en tensión dentro de una subestación, no tenemos una metodología como tal apropiada para estas tensiones. ¿Verdad? Entonces, son nuestras estrategias que no están aprobadas por el momento en Guatemala. Entonces aquí hay que respetar en todo momento las distancias de seguridad. La subestación eléctrica aislada por gas o GIS es como la muestra, la que vemos en la imagen. Ahí está el transformador, interruptores y los seccionadores también, todos están contenidos en ese equipo que vemos ahí. También la alimentación y las salidas de la subestación están conectadas directo a estos equipos. Una subestación GIS de alto voltaje utiliza el hexafluoruro de azufre, el SF6, para el aislamiento del conjunto de dispositivos y elementos eléctricos. Esto permite la instalación del equipo en espacios sumamente reducidos. Pero vemos que el espacio básicamente es más pequeño y la subestación está cubierta por una estructura eh, como tal que protege a los equipos en sí. Muy importante no acercarse a las estructuras y equipos y líneas energizadas. Esas las distancias de seguridad, pues las mantenemos aquí. Puede ser que a pesar del diseño y el aislamiento, pues pueda haber alguna falla, algún elemento que esté energizado. Entonces tenemos que respetar siempre las distancias de seguridad y alejarnos de los equipos siempre que sea necesario. El, para conocimiento de todos, la operación de Trelec actualmente cuenta con 8 subestaciones GIS, son las menos, ¿no? Solamente 8, y 77 subestaciones aisladas por aire, ¿no? La mayoría, y lo más común es construir de esta manera. De hecho, costos es bastante también eh,
bastante marcado el diferenciar de costos, inversión que necesita una aislada por aire versus una GIS, ¿verdad? Trelec tiene actualmente 85 subestaciones eléctricas, líneas de transmisión o transporte, 826.15 kilómetros, que son propios de Telec, y hay actividades desde Xochitepeques hasta Chiquimula, pasando por Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Zacatepeques, el departamento de Guatemala, el Progreso y Jutiapa, ¿verdad? Tenemos presencia en estos 9 departamentos, ¿verdad? ¿Cuáles riesgos dentro de una subestación? Creo que todos los podemos podemos interiorizarlos y creo que estamos familiarizados con ellos. Recibir una descarga eléctrica por acortamiento de la distancia de seguridad con cualquier elemento a un punto energizado en alta tensión, ¿verdad? Entre fase e incluso con los neutrales o los guardas de la subestación. Recibir una descarga eléctrica por contacto con un punto energizado de alta tensión, un contacto indirecto y un contacto directo. Eso sería lo que estamos explicando acá. Una caída de distinto nivel, si el trabajo se desarrolla a diferencia de alturas. También consideramos que el riesgo de caída a distintas alturas no, simplemente, no siempre es por trabajar en una estructura que nos dé una altitud, digamos, por ejemplo, una escalera o una celosía o una estructura como tal de la subestación. También cuando se aperturan zanjas, también las personas puedan caer dentro de la zanja y pueda provocar una disminución de la salud, el estado de las personas. Consideramos que también hay un riesgo de caída a diferentes alturas. Y se debería tratar también como un trabajo en altura. Este tipo de trabajos dentro de sus estaciones, sobre todo en la construcción, es de la misma, es bastante común. ¿Verdad? Se zanjea para cimentar, colocar las zapatas de los equipos y las estructuras de la subestación, los muros y en drenajes, entre otros, ¿no? La, puesta, la red de tierras propiamente de la subestación puede provocar también este tipo de riesgo. Riesgo biológico, vemos muy constantemente que algunos animales o insectos eh, utilizan las estructuras de la subestación como estructuras para construir sus viviendas. Muchas veces se observan avispas o abejas, arañas, alacranes, garrapatas, entre otros, ¿verdad? También depende de la región donde se esté trabajando y hay que estar al pendiente también de esa situación, ¿no? Esa gestión, gestionar ese tipo de riesgos, normalmente compete al área ambiental. Ellos tienen protocolos específicos para mitigar estos riesgos. Normalmente lo que se hará es reubicar el, el insecto o el animal que se ha detectado. Caídas del mismo nivel, o sea, tropezones y caídas en el mismo suelo donde estamos transitando. Y la insolación, que también es un riesgo presente dentro de las estaciones, que se incrementa dependiendo la época del año y la zona geográfica donde esté realizándose el trabajo, ¿verdad? Es diferente trabajar en la costa que trabajar en Oriente y trabajar en la zona central del país, a diferentes condiciones eh, climáticas y exposición al sol. Ingreso a una subestación, comentamos, normalmente lo más común es que ingresen proyectos de mantenimiento a la subestación o proyectos como tal, que lo que harán ellos es eh, mejorar, ampliar o modificar la subestación, ¿no? Se debe solicitar la autorización del ingreso al área interesada de TELEC y ellos realizarán la comunicación con el área de seguridad patrimonial, seguridad física, para permitir a las personas ingresar a la subestación. ¿Ustedes creían también que simplemente por activar el red o el descargo con el COI tendrían ingreso a la subestación? Ahí eso solo es una parte del ingreso del permiso que deben disponer para ingresar a la subestación, ¿verdad? Aquí la gestión esta no la hace el COI, sino que la hace el COA. Es decir, ustedes normalmente no van a tener contacto con el COA, sino que
con el área interesada, que puede ser mantenimiento o proyectos, ¿verdad? También se han visto también trabajos que se hacen por parte de construcción o mantenimiento de líneas dentro de la subestación eléctrica. Me refiero a construcción y mantenimiento de líneas de distribución, es decir, de trabajos de media tensión. La cuadrilla, igual, de igual manera, aunque no esté realizando un trabajo para TRELEC, esté realizando un trabajo para EXA, también debe de buscar la comunicación con el encargado de la subestación o el retén de TRELEC para que éste sea el encargado de solicitar el permiso para el ingreso a la subestación, ¿verdad? De esa igual manera, ustedes no hacen esa gestión, sino que el gestor técnico del proyecto que les ha asignado al trabajo, esa es responsabilidad de personal de FM Guatemala como tal. Normas básicas para trabajar dentro de una subestación eléctrica. En condiciones normales, vamos a saber que en una subestación eléctrica no hay personas. A lo mucho habrá un agente de seguridad y hay algunas subestaciones donde tampoco se cuenta con personal de seguridad. Eso depende de otros factores. Cuando sea necesario, se debe contar con barreras que impidan el ingreso libre al área de trabajo, ¿verdad? Aquí aplica lo que estábamos viendo en el módulo anterior, señalización y limitación del área de trabajo, disponer de conos, cinta o cadenas. Dado que probablemente los trabajos que van a realizar ahí sean más extensos y duren más de una jornada laboral, también puede implementar aquí el uso de la famosa malla naranja o malla salmón, que también he escuchado que la llaman de esa manera, para delimitar el área de trabajo, ¿no? Y también la, eh, la recomendación que es, si se hace un trabajo en descargo y se instalan puestos a tierra, pues la pica o bueno, en alta tensión no se aplica una pica, sino que se conecta a la propia red de tierra de la subestación, donde se hace la conexión al circuito de tierra de la subestación. Ahí deberían de señalizar con cinta color rojo. Bueno, todo lugar de trabajo debe tener una rotulación, señalización de advertencia de los riesgos. Solamente se autoriza el acceso al personal competente y luego de haber cumplido con la inducción de ingreso. Digamos, esta charla que estamos recibiendo hoy es parte de la inducción de ingreso a una subestación eléctrica. En todo momento se deben cumplir con las distancias mínimas de seguridad. Siempre se debe portar con el equipo de protección personal completo y en buen estado. Es imprescindible contar un REDE si la energía se va a mantener en la subestación y un descargo o un descargo si como tal la energía va a ser retirada de los elementos que van a ser intervenidos o equipos que van a ser intervenidos de la subestación, ¿verdad? Para realizar los trabajos y disponer de todos los equipos necesarios. Si van a realizar descargo, pues tiene que ser tiene que haber eh, dentro de la subestación la cantidad de puestas a tierra y cantidad suficiente y también acorde al voltaje de la línea que van a intervenir, ¿verdad? No es lo mismo una puesta a tierra de media tensión o uno de alta tensión, ¿no? Principalmente la diferencia es que el calibre del conductor es más grande cuando se trabaja en alta tensión, ¿verdad? El aterrizamiento de las puestas a tierra también es un poco distinto. Y si se va a realizar un REDE, pues, nuevamente en distribución, en media tensión, el REDE pues, sirve no solo como notificación, sino también para activar el no automático de los elementos automáticos, con tal de las líneas de distribución. Aquí el REDE no funciona de la misma manera. El REDE aquí lo que hace es notificar al COI que se están interviniendo una línea o cercanías, pero en ningún momento, como nos comentábamos, no tenemos una metodología aprobada para trabajar en tensión. El REDE daría a entender que la energía no ha sido retirada de los elementos o equipos de la subestación y vamos a respetar las distancias de seguridad en todo momento, ¿no? Se debe solicitar el REDE o el descargo al gestor encargado del proyecto, esto es con anticipación. No va a suceder que se asigne un descargo, un REDE de un día para el otro y menos para el mismo día. Entonces, para evitar molestias y aprovechar los recursos, hay que planificar esto de forma anticipada. Obligatorio, activar el REDE o el descargo con el COI antes de iniciar el trabajo. Esto lo tiene que hacer, si es descargo, el AZT.
¿verdad? Hay un protocolo para habilitarse también como AZT, de la gente de la zona de trabajo. Y para el red, pues podría ser el jefe o encargado de la cuadrilla. Al finalizar el trabajo se debe cerrar o entregar o finalizar el red y el descargo al COI. Esto para que sepan también desde ahí que la actividad ha sido ejecutada con normalidad. Precauciones en subestaciones. Al realizar las aperturas de las subestaciones se debe tomar en cuenta visualizar el área. Si hay cables tirados en el interior de la subestación, los mismos no deben manipularse, ¿verdad? Cualquier conductor que sea observado y no esté debidamente aterrizado se considera una línea viva. Como tal, el riesgo eléctrico está presente. Debe informarse al COI y está prohibido circular en el interior de las bahías energizadas, ¿verdad? Una subestación AIS o, o una aislada por aire, no está permitido circular por debajo de las estructuras mientras la subestación está energizada, ¿verdad? Y según las condiciones ambientales, las distancias de seguridad pueden ser afectadas también, la humedad y presencia de humedad en el ambiente, en el aire, pueden llegar a ampliarse las distancias de seguridad y el riesgo eléctrico contacto directo o indirecto, más bien ahí, eh, se va a incrementar. Los guardias permanentes en las subestaciones no deben ingresar al interior de las bahías energizadas, deben hacer su ronda únicamente de manera perimetral. Esto también, especialmente por un poco de experiencia, de repente alguien no siente que ha intentado acercarse a la subestación a los elementos o equipos de la subestación por curiosidad o por la intención de retirar algún vivienda de animales, nidos o algún otro, pues pueden llegar a tener contacto directo o indirecto con los equipos energizados. En caso de emergencia, comunicarse con el gestor técnico de Trelec, informando lo que está sucediendo y esperar instrucciones. Respetar la señalización y limitación del área de trabajo de otros contratistas. Muchas veces no solamente hay una empresa realizando trabajos de la subestación, sino que hay varios, ¿no? Algunos contratistas que realizan pruebas a equipos como tal, ellos tendrán que delimitar y señalizar su área, y otras empresas que hacen trabajos más de limpieza, montaje, instalación como tal. Entonces, si no es la misma empresa, pues respetar cada quien la señalización del otro y cada quien tiene que ser responsable de su propia señalización. Precaución con la red de tierra física de la subestación. Una vez está dispuesta en todo el campo o todo el patio de la subestación, enterrada. Hay circuitos que se han enterrado a 1 metro, a 2 metros, como también hay circuitos que están enterrados a 30 centímetros. Entonces, si necesitan hacer una excavación, no se debe hacer sin tomar en cuenta el plano como tal de la subestación eléctrica y en presencia del gestor técnico, ¿verdad? Para si sucede algo imprevisto, pues él pueda tomar las decisiones de cómo solventar la situación, ¿verdad? También se considera dentro de nuestra estación eléctrica que toda la red eléctrica de tierra física, está energizada al mismo voltaje de la subestación. Y, por ejemplo, si estamos dentro de una subestación de 69 kV, el, la tierra física probablemente tenga también el mismo voltaje. Entonces, no tenemos, ante la duda, es mejor dejarse, ¿no? Si se ha roto el cable, como vemos acá, eh, pues no pasó ninguna adicional a esto, pues ahí hay que notificar al gestor técnico para que él tome la decisión de cómo solucionar la situación, ¿no? Él sería el más indicado para dar indicaciones. No es adecuado tratar de solucionar nosotros de manera improvista el, el daño que se ha hecho al conductor. Hay un diseño, hay condiciones que el gestor técnico está sabido para poder solventar y reparar esa situación. Entonces, él es la persona que tendrá que tomar las decisiones ahí. Prohibiciones dentro de subestaciones. Podemos prohibir realizar actividades dentro de la subestación bajo presencia de lluvia. Eso es de común permanencia para todos los trabajos que se realizan en redes de transporte y de distribución. ¿No? Toda vez haya riesgo de lluvia, pues se suspenden los trabajos. Cuando se ha retirado la lluvia y se inicia nuevamente, y es posible retomar las actividades, pues tenemos que saber también
que vamos a realizar un nuevo ATS, es una condición, que han cambiado las condiciones, y queda también a criterios si en realidad se pueden retomar las actividades o no. No se deberán de reprogramar. Prohibido acercarse a menos de 3 metros de las líneas energizadas y transitar por el interior de las zonas energizadas. Básicamente, acercarse a las estructuras, a las celosías y circular por debajo de las mismas está prohibido. Prohibido levantar los brazos dentro de una subestación eléctrica. Prohibido hablar por teléfono dentro de su estación y escuchar música por audífonos, principalmente, ¿no? Prohibido permitir el ingreso a personal sin inducción o capacitación, específicamente este tipo de charlas para ingresar a la subestación, está prohibido. Prohibido el ingreso a personal que no porta EPP básico, sería lo mínimo que deberían de portar mientras están dentro de la subestación, que sería casco, chaleco o camisa reflectiva y calzado de seguridad. Eso sería lo mínimo para poder ingresar a la subestación. De ahí en más ya depende de qué actividades van a realizar dentro de la subestación. Prohibido ingresar en estado de embriaguez o ingerir bebidas embriagantes dentro de la subestación. Está prohibido eso lo vemos en el principio número 8 de IPM Guatemala, la tolerancia cero al alcohol. Y el punto número 8 es prohibido realizar trabajos en otros equipos o instalaciones distintas a las autorizadas o a las que se planificó, ¿no? Prohibido realizar cualquier trabajo dentro de la subestación eléctrica sin contar con un radio de descarga. Eso también está prohibido también para trabajos fuera de la subestación. Entonces, eso creo que es de conocimiento común de todas las personas aquí en esta reunión. No está prohibido realizar maniobras de ninguna clase en cercanías de cables o equipos energizados, ¿no? Aquí esta subestación está fuera de línea y está haciendo una manipulación, una apertura de uno de los equipos de la subestación, pero esto no está prohibido, no está permitido realizarlo. Hablando un poco del equipo de protección personal o EPP que vamos a utilizar dentro de la subestación eléctrica, en la protección de cabeza, dependerá del trabajo que vamos a realizar. Eh, si vamos a utilizar un casco clase E, como tal, con ala ancha, que es el casco de liniero que comúnmente conocemos. Si vamos a trabajar en alturas, pues el casco tiene que disponer de un barbiquejo. Si necesitamos protegernos del sol, está permitido colocarle cubrenucas o tapanucas al mismo. Trabajos de soldadura pensaría que es poco probable, pero si se necesitan realizar, debemos disponer también de una careta para el soldador que pueda colocarse sobre el casco. Eh, Se van a hacer un trabajo de corte, eh, como tal, de elementos metálicos, pues también deberían disponer una careta de protección. Trabajos nocturnos, tampoco es muy poco probable que sucedan, pero deberían disponer también de iluminación suficiente. Y también es probable o permitido colocarle eh, lámparas de fabricación estandarizada a los cascos. Si hubiera exposición a ruido, pues también creo que dentro de una estación es poco probable, pero podrían utilizar los elementos estandarizados, es decir, los que vienen de fábrica, para proteger sus oídos. Gafas, la recomendación es que sean oscuras, que van a trabajar bajo el sol, pero si no es cómodo, pues también están permitidas unas gafas transparentes. El uso de guantes y la selección de los mismos depende también del trabajo y de la comodidad que necesitan las personas. Los guantes de nitrilo son permitidos, los guantes de cuero también, sobre todo para el riesgo eh, mecánicos que puedan dañar las manos. El calzado permitido, como tal, eso, como cualquier trabajo eléctrico, está permitido solamente el uso de calzado dieléctrico, eh, que tenga certificación ACTMF 2413, que ahí es a la que certifica al menos la capacidad de protección del calzado, que dice que resiste a 18 K ante un minuto, ¿verdad? Eso es básicamente el calzado que debemos utilizar, calzado dieléctrico, que no tenga ningún elemento metálico, ni hebillas, ni la puntera, ni ningún otro. Creo que eso también es del dominio común.
todas las personas que están aquí hoy. Señalización que vamos a dar dentro de la subestación eléctrica. Esto está normado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Debe disponerse un plano como tal de la subestación para conocimiento de las personas que estén dentro de la subestación. Debe estar señalizada una ruta de evacuación, también con rótulos verdes, con una flecha indicando el lugar a donde debemos de dirigirnos. Normalmente nos está indicando a dónde está el punto de reunión. El punto de reunión también lo vemos aquí ejemplificado en la imagen que vemos a la derecha, un cuadro verde con flechas apuntando al centro, flechas blancas apuntando al centro y unas personas dibujadas ahí también. Es el punto de reunión. Eh, la presencia de extintores. En la subestación normalmente hay, en todas las subestaciones de Trelec hay extintores de polvo químico seco y otros agentes limpios. La recomendación, de igual manera, aunque los extintores estén presentes, es si se detecta el inicio de un fuego dentro de la subestación, el extintor puede, el agente extintor puede funcionar como un conductor. Eh, Recordemos que, por ejemplo, el dióxido de carbono eh, es aislante hasta 1 kb, igual polvo químico seco. Y en la subestación hay, por lo menos hay 13.8 kb hasta 240, entonces sobrepasa por mucho el nivel de protección aislante, digamos, del agente extintor. Entonces, ahí la recomendación ante un conato de incendio o un incendio declarado dentro de la subestación y están involucrados elementos, equipos que podrían estar energizados, es alejarse. Como tal, ahí no hay ninguna gestión que podemos hacer, es alejarse, notificar al gestor técnico, que el gestor técnico solicite la desenergización de la subestación para que posteriormente ya pueda ser tratado el fuego como tal. Pero toda vez haya sospecha que la subestación está energizada, eh, no hay nada más que alejarse del fuego. El riesgo eléctrico también está identificado, donde es más tangible, aunque realmente en la subestación, toda la subestación es fuente de riesgo eléctrico. Y como tal, también es obligatorio que dentro de la subestación eléctrica exista este tipo de señalización que vemos a la izquierda, con rótulos de color azul, que hablan del uso obligatorio del equipo de protección personal, ¿no? Nos van a hablar de casco, protección de manos, uniforme, protección de los ojos y protección de pies. Bueno, entonces, eso lo van a ver en todas las subestaciones eléctricas de Trelec y de hecho también lo van a ver en cualquier subestación que exista en Guatemala, así va a funcionar. Eh, Viendo uno de los riesgos que pueden sucederse en una subestación eléctrica, esto es un trabajo dentro del cuarto o de las casetas, como normalmente se conoce dentro de una subestación eléctrica. Vamos a ver un pequeño video. Básicamente vemos ahí como un choque eléctrico se ha producido dentro de los gabinetes de la subestación. Las personas no sabemos realmente qué estaba haciendo el operario, pero lo más probable es que haya puesto en cortocircuito eh, o ha cerrado un circuito, él y el elemento que tocó, haciendo tierra, con un elemento energizado. Provoca la explosión. Vemos que hay una persona que retoma su compostura y se acerca al lugar. Los demás personas los dejamos de ver debido al humo y los elementos que han sido disparados por este arco eléctrico. El arco eléctrico dentro de una subestación puede ser que sea producto de una operación cotidiana en la subestación, ¿verdad? Una apertura eh, de un seccionador o sí, normalmente un seccionador, la falla de alguno de los equipos. O sea, el seccionador es un elemento que interrumpe la continuidad del transporte de la energía y normalmente es un elemento mecánico que lo vamos a ver ahí respecto a nuestra estación eléctrica y vamos a ver que se puedan provocar ahí un arco eléctrico. El interruptor como tal, no, aunque también interrumpe la continuidad de energía eléctrica, normalmente está aislado
contiene SF6 en su interior, lo que provoca que este gas sirva para eh, ahogar el arco, como le llaman, o controlarlo, ¿verdad? Y no se, no se dispare o se salga de control, como vemos en la imagen del lado izquierdo. El arco eléctrico es la liberación de distintos tipos de energía concentrada como resultado de una falla, alcanzando temperaturas sobre los 19.000 grados centígrados. Se manifiesta con una explosión, un relámpago irradiante intensamente de luz ultravioleta, ultra infrarroja. eh, También se pueden manifestar ruidos de altos decibeles. Si alguien ha escuchado ha estado en presencia de cuando se provoca un arco, muchas veces se provoca también, se escucha un ruido, un golpe ensordecedor, seco. Normalmente eso es de- a causa de la velocidad en la que están moviendo los electrones por el voltaje y la energía eléctrica que está transitando entre los elementos que se aperturaron o que provocaron el arco como tal. Eh, Puede ser que también provoque que partículas de metal fundido sean disparadas a las cercanías. Y también puede generar una onda de presión sonora, ¿verdad? Es como una explosión de alta potencia, crea crea un vacío momentáneo, retira el oxígeno del lugar y lo empuja, crea un espacio donde la presión se pueda incrementar. Eh, Todo esto puede impactar de distintas formas en el cuerpo humano. Estos eventos no existen, no necesariamente necesitan contacto directo, sino que eh, todo pasa por radiación, ¿no? Que puede ser provocado simplemente por recortar también las distancias de seguridad. Quemaduras que podemos observar a causa de un arco eléctrico, quemadura eléctrica como tal, la que vemos aquí al lado izquierdo, causada por el calor generado por el flujo de la corriente. El cuerpo es incapaz de disipar dicho calor. Eh, Podríamos decir que la piel básicamente se derrite por arco, ocasionado por el salto de electricidad al individuo sin que haya un contacto, ¿no? Sabemos que no necesariamente tiene que haber un contacto directo con los elementos que están energizados para que se provoque la descarga, en este caso el arco eléctrico, produce ese tipo de quemaduras, ¿no? Vemos agujeros en la extremidad de la persona que sufrió el contacto o la entrada o salida de la energía. Por temperatura, pues normalmente contactos de la piel con superficies calientes de los conductores eléctricos sobrecalentados, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en la imagen del resultado de el exceso de temperatura también que pudo afectar a la persona. Esto como cuestionante hacia todo el público. ¿Quién es el responsable de la seguridad? ¿Cree que solamente son los gerentes, los jefes, los ingenieros, los gestores de campo, los gestores técnicos, los contratistas, el departamento CISO o probablemente el gestor CISO del contratista, las autoridades de EPM Guatemala? Realmente aquí todos somos responsables de la seguridad, ¿verdad? Los altos rangos son responsables de proponer las condiciones, de proporcionar las condiciones, de asegurarlas como tal, y también son responsables de la planificación para que los controles sean debidamente implementados. Y las personas que implementamos, realizamos las actividades como tal, pues somos responsables, cierto, de nuestra propia seguridad, pero también de implementar de forma adecuada todos los protocolos de seguridad industrial que han sido seleccionados para el desarrollo de los trabajos. Conocer también un poco el sistema de gestión de seguridad industrial en TRELEC, es a reflejo de lo que sucede en AEXA y en demás empresas del grupo EPM Guatemala. Hay un modelo de 4 líneas de defensa, eh, es un mecanismo de control interno orientado a mejorar el cumplimiento de los requerimientos ISO. ¿Verdad? Aquí se asignan responsabilidades a cada colectivo. Por ejemplo, la primera línea de defensa, que está conformada por todas las personas que realizan el trabajo operativo como tal, linieros, montadores, supervisores, como tal, incluso el responsable CISO de un contratista, eh, tienen dentro de sus saberes implementar como tal los controles de seguridad industrial y entre esos el realizar el análisis de trabajo seguro o ATS,
implementar el uso de ETPs y demás elementos que sirvan, ya han sido seleccionados para mitigar los riesgos del trabajo. Eh, la segunda línea de defensa, que es lo que vemos aquí en color anaranjado, está conformada por todos los gestores e ingenieros de Trelec, y la función de ellos es supervisar que los implementos o los protocolos de seguridad industrial que implementa la primera línea de defensa sean ejecutados de forma adecuada y estén activos siempre que sean necesarios. La tercera línea de defensa lo conforma específicamente el departamento CISO. Nosotros, yo como parte del departamento CISO de PM Guatemala y de Trilec también, lo que hacemos es dar acompañamiento a la segunda línea de defensa y asegurar las condiciones de seguridad mínimas por medio de auditorías, ¿no? Creo que ustedes conocen el proceso de auditoría de CISO que se realiza a los proyectos de PM Guatemala. Y la cuarta línea de defensa, que es ejecutada por auditores externos o ajenos al departamento CISO. Aquí podría estar el Ministerio de Trabajo, el ICS, incluso el Departamento de Auditoría Interna de EPM Guatemala, que velarán por que las otras tres líneas de defensa estén cumpliendo su cometido. Me auditarán, incluso a nosotros nos auditan también para saber de qué manera estamos auditando los proyectos operativos. De otra forma vista, las cuatro líneas de defensa, nivel uno o la primera línea de defensa, está conformada principalmente por la ATS, pero por el personal que realiza el trabajo como tal. La segunda línea de defensa tiene como principal actividad la inspección. La tercera línea de defensa tiene como principal responsabilidad la supervisión y auditoría. Y la cuarta línea de defensa, el control de la implementación de todas las condiciones de seguridad industrial que deben ser implementadas por, por todos los involucrados. Vamos a hacer un repaso también de la política de alcohol y drogas. Esto lo conocemos. El objetivo primordial es eliminar el consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas en los trabajadores de la corporación y contratistas con el fin de minimizar riesgos de accidentalidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Para el cumplimiento de esta política se deben realizar pruebas de alcoholemia de manera sorpresiva al azar y periódicos, y también a colaboradores involucrados en accidentes o incidentes, ¿verdad? Realmente todos somos objeto de esta medición. Y recordando que si una persona es encontrada trabajando bajo efectos de alcohol o drogas, pues será agregado a la lista típica. Eso quiere decir que no podrá nunca más realizar trabajos para EPM Guatemala, ¿verdad? No importando si somos contratistas o personal de planilla, como tal, esa es la misma disposición. Reporte de incidentes. Eso creo que ustedes ya conocen el formato reporte flash de incidentes. Es básicamente lo que utilizamos aquí, las condiciones para notificar un accidente o un incidente. Es que ha ocurrido el accidente, y tenemos como máximo 24 horas para notificarlo. Tenemos que notificarlo por medio de este formulario Flash al responsable, al gestor técnico de Telec, o gestor técnico también de cualquier proyecto que estemos realizando, y poner en copia también o trasladárselo también a los responsables como tal del departamento CISO de Trelec. En este caso son Eddie González, que ahí vemos ER González es su correo, @ex.net, y el de Elder Alvarado, que es ejalvarado, @trelec.net. Hacia estos dos correos tienen que también cursar copia del reporte Flash. Entonces, llegando a esto, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Dejamos nuevamente el espacio ahí para que puedan consultar. Cualquier comentario, duda o inquietud pueden colocarla en el chat. Y adicional de esto, les comento que también hemos llegado a la parte final de esta inducción, el día 2. Como con el mismo ejercicio que hicimos ayer, vamos a realizar contestar un pequeño cuestionario
de forma virtual. Esto nos servirá como evidencia de haber participado en ambos días, ¿no? Hoy es el día 2 de la inducción cero fatalidades. Ahorita les muestro el código QR y platicamos un poco de cómo completar el formulario. Ahí está en sus pantallas, está el código QR. eh, Básicamente para activarlo en la cámara de su teléfono. Algunos teléfonos simplemente con activar la cámara ya reconocen el código QR. Les va a abrir un link, un formulario de Outlook. Si no, puede ser que necesiten activar alguna aplicación del lector de código o desde la propia aplicación de la cámara. em, Hay un botón que dice Google Lens. Es un cuadrito que debe estar por ahí, al activar su cámara. Si no funcionaran estas dos, voy a trasladarles también el código QR, de- digo, el link como tal del código QR para que puedan acceder también. Los voy a colocar en el chat. Ahorita se los